Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Para quien no me conozca, soy Raquel y os traigo pues una información. Ya sabéis que a mí pues me gusta saber las cosas que son reales o no, pues viéndolas yo misma o escuchándolas yo misma. Y os digo esto porque pues he leído y he escuchado mucho sobre esa final de la Kings League. Ya sabéis que fue este pasado fin de semana en un estadio de fútbol de Madrid, concretamente en el Civitas Metropolitano, esa final que no solo fue la Kings League, sino también la Queens League, o sea, los partidos de chicos y los de chicas, y es pues ese proyecto que ya sabéis que tiene Gerard Piqué junto a Ibai Llanos, en el que muchos dicen que se regalaron entradas, que no llenaron y que fue un tremendo estropicio esta final. Sí que es verdad que estaba mal planeado, yo creo que ha sido en muy mala fecha, puesto que estamos en pleno verano y lógicamente pues eso dio pie a que ese estadio no estuviera del todo lleno. Además, yo sé que incluso el propio mismo día en el que se celebraba esa final todavía quedaban entradas, incluso de las baratas, algo que no sucedió en la anterior final, que fue en Barcelona, en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Además, era la primera vez que se hacía esa final. También hubieron artistas invitados, los cuales, a mi parecer y en mi opinión, eran mejores los que acudieron a esa primera final de la Kings League que en esta segunda. Incluso algunos repitieron de una a la otra, y ahora pues yo he podido confirmar que realmente esto ha sido así y se han regalado entradas, yo creo que para intentar llenar ese estadio, algo que, como ya os acabo de decir, no consiguieron. Ha sido una colaboradora de televisión, que os lo voy a traer a través de Tikitacas, que es quien nos da esta información. Como estáis viendo, es Alba Carrillo. Si no la conocéis, era colaboradora, digo era porque ya no trabaja en ninguna televisión después de ser vetada de Telecinco, porque la verdad es que hace unos meses la lió bastante en Telecinco, concretamente con uno de sus compañeros. Os pongo un poquito en antecedentes. Si no sabéis quién es esta chica, pues como en ese momento se decía, es una rompefamilias, como podéis saber todos o os imagináis a lo que me refiero, pues se metió en medio de un matrimonio, supuestamente, con un compañero de trabajo, otro colaborador del programa en el que en ese momento estaban trabajando, en una fiesta, concretamente en la fiesta que estaba realizando su productora en Telecinco. Y a raíz de esto pues hubo muchísima polémica, se le dejó de ver en televisión y luego se conoció que había sido vetada y que incluso había sido despedida por Telecinco. O sea, que bueno, es de armas tomar, y de hecho os voy a poner también otro vídeo en el otro canal, ya sabéis, en Salseo del Bueno, donde también pues le ha lanzado alguna pullita a Clara Chía, así que pues ese ya sabéis, os lo voy a dejar en el otro canal. Si todavía no estáis suscritos, pues no sé a qué estáis esperando, pero os voy a traer lo que ella ha dicho, que es de la manera en que pues yo he podido comprobar que efectivamente se regalaron entradas en esa final de la Kings League. Os leo lo que ha contado Alba Carrillo. Dicen: la presente semana está terminando mucho mejor de lo que empezó para Alba Carrillo. La modelo y colaboradora, bueno, es colaboradora de televisión, que yo ahora no sé de qué vive, no sé si tiene algún trabajo que no conocemos, anunciaba hace tan solo unos días que vería el estreno de El Grand Prix. Ya sabéis, ese programa que también se ha emitido hace poco en una televisión española, que concretamente el presentador hace muchos años que no salía en televisión y que gracias a Ibai Llanos pues ha vuelto a relanzar este programa, que además tuvo exitazo. Yo me alegro por él porque la verdad es que me gusta mucho este hombre como presentador. Pero bueno, esto era pues algo que nos decían en el artículo, por eso os lo he dicho. Pero ella habla que desde el hospital iba a ver ese programa, puesto que su hijo Lucas estaba ingresado. Su hijo, que si no lo sabéis, es también hijo de un corredor de motos
Fonsi Nieto, que igual sí que lo conocéis más. Ella estuvo bastante tiempo con él, de hecho tienen un hijo en común. Sí que es verdad que entre ellos se llevan bastante bien, pero bueno, Fonsi Nieto y ella pues se separaron, y ella pues habla de que su hijo estaba ingresado. No dijo por qué estaba ingresado, yo creo que no fue algo muy grave, pero sí que es verdad, no dijo nada más al respecto, simplemente que estaban en el hospital. Lo que ella dice, como bien dice el artículo, no quiso revelar más detalles de lo que sucedía al pequeño, pero por suerte recibió el alta y pudo disfrutar de un plan de ensueño este sábado en el Civitas Metropolitano. Ya os imagináis de lo que os estoy hablando, aparte que la imagen pues lo dice todo. Estaba en la final de la Kings League. Pero ahora viene donde dice que no compró ella esas entradas, con lo que se puede comprobar que efectivamente se regalaron entradas, aparte simplemente unas horas de que sucediera esa final. Dicen, madre e hijo acudieron al estadio del Atlético de Madrid para presenciar en directo la Final Four de la Kings y la Queens League, gracias a Ibai Llanos, que les regaló las entradas para celebrar la recuperación del hijo de Alba Carrillo. Ahora os digo las palabras textuales de Alba. Justo hoy ha venido. Era como su sueño. Ibai nos ha dado las entradas y le envío un beso enorme. Ha sido como el regalo de recuperación. Está recuperado. Medicación en casa. Así es como desvelaba, como bien estáis viendo, a los micrófonos de Europa Press, desde esas entradas de ese estadio de fútbol, como ella no compró las entradas y fue Ibai Llanos el que se las regaló. Todo esto porque de alguna manera ha sido ella la que prácticamente le ha pedido las entradas, puesto que en redes sociales dijo que le gustaría ser presidenta del equipo de fútbol de las chicas de Ibai Llanos, que como ya sabemos tiene su propia presidenta, al igual que el resto de equipos. Es algo que yo no me explico, no entiendo cómo ella le dice a estas alturas esto, pero de esa manera pues consiguió que Ibai Llanos pues también se enterara de que su hijo pues había estado malo en el hospital, y entonces pues como compensación le dio esas entradas para que pudiera acudir a la final de la Kings League. También es verdad que no solo ella recibió esas entradas, hay otros famosos que también, por ejemplo, todos los youtubers, los instagramers, los tiktokers, toda esa gente famosa a través de redes sociales que acudieron a esa final, que aparte de ellos hay otros famosos que también se ha sabido que estuvieron allí. Por ejemplo, Rocío Carrasco también estuvo en esa final, que estaba acompañada, que yo pues me he sorprendido bastante, de otros ex colaboradores de Telecinco, en este caso Kiko Jiménez y su novia Sofía Suescun, que hace poco había rumores de ruptura, si no me equivoco el maestro Joao, y creo que algún famoso más estuvo por allí. Todos ellos, evidentemente, como os podéis imaginar, con entradas regaladas. No sabemos de parte de quién, si también fueron por parte de Ibai o fueron por parte de el ex de Shakira o por parte de cualquier otro presidente de esa Kings League o Queens League, quién sabe. Bueno, yo os he traído esa comprobación de que efectivamente lo que estaban diciendo era real, pero vosotros me podéis dejar vuestras opiniones, a ver qué pensáis, si os imaginabais que esto era así, si no, bueno, ya sabéis, todos vuestros comentarios, que me encanta leeros, que espero también que os haya gustado el vídeo, y si es así podéis darle un me gusta para que llegue a más gente, y nos vemos en el próximo.